El tema de hoy es proceso para cumplir tu propósito. En las últimas semanas hemos estado estudiando la vida de Abraham y más específicamente el proceso que atravesó desde el momento en que Dios le entregó la promesa de una gran descendencia hasta que ésta se cumplió. Todo lo que Dios crea tiene un propósito y para que éste se cumpla necesita un proceso. Los procesos son las diferentes etapas en la vida que hay que experimentar mediante los cuales Cristo forma su carácter en nosotros y nos capacita para cumplir nuestro propósito. Hoy vamos a estudiar la vida del rey David. Veremos las diferentes etapas del proceso que tuvo que atravesar para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Etapas que en lo personal creo que todos nosotros deberíamos atravesar. ¿Cuál dirías que fue el propósito de la vida de David? David tuvo dos propósitos aquí en la tierra. El primero, ser un rey sacerdote de Israel. O sea, él fue elegido para gobernar al pueblo hebreo y asegurarse que ellos se mantuvieran fieles a Dios. Y el segundo, y para mí el más importante, establecer el linaje del Mesías, pues él recibió la promesa de que de su descendencia nacería Cristo. Para que David pudiera convertirse en rey, Dios tuvo que prepararlo a través de un proceso de 3 etapas. Etapa número 1, pastor de ovejas. David era el menor de 8 hermanos. Por ser joven e inexperto, su familia lo menospreciaba. Su padre Isaí lo mandaba a cuidar sus ovejas, mientras sus hermanos mayores se dedicaban a trabajos mucho más interesantes. Pero fue esta etapa de menosprecio donde Dios comenzó a forjar su carácter en David. Hay muchas cosas que David aprendió mientras fue pastor de ovejas. Por ejemplo, aprendió a ser templo de Dios. En 1 Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13, contra todo pronóstico, Dios escoge a David para ser el próximo rey de Israel. Es ungido por el profeta Samuel y dice el versículo 13 que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. O sea, el corazón de David se volvió la casa de Dios. Como dato importante quiero decirte que la frase Jehová estaba con David la vas a encontrar muchas veces a lo largo de la narración de su vida. De hecho, podríamos decir que este era su principal distintivo, algo que cualquiera que lo conocía se daba cuenta. David también aprendió a ser un siervo obediente. Cumplía las órdenes al instante y sin cuestionar. En 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 al 20, leemos que su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Y el versículo 20 dice que David se levantó temprano, encargó a sus ovejas con un cuidador y fue a cumplir la orden que su padre le dio. Otra cosa que aprendió fue a defender a sus ovejas. Él asumió responsablemente cuidar el rebaño que su padre Isaí le encargó. En los versículos 33 al 36 dice que luchó contra osos, leones y cualquier bestia salvaje que intentara atacar a alguna de sus ovejas. Esto fue una gran preparación para lo que tendría que hacer más adelante como rey: defender al rebaño de Dios, al pueblo de Israel. Etapa número 2. Guerrero de Dios. Todo lo que David experimentó como pastor de ovejas lo preparó para convertirse en un gran guerrero del ejército de Israel. También hay muchas cosas importantes que aprendió en esta etapa. Por ejemplo, aprendió a pelear por Dios. En 1 Samuel capítulo 17, versículos 22 en adelante, leemos la icónica escena de David contra Goliat, el gigante filisteo que estaba desafiando al ejército de Israel. A diferencia de todos, David no se intimida de Goliat, más bien se indigna
de que nadie le hacía frente y con el permiso del rey Saúl sale a enfrentarlo. Y en los versículos 45 al 48 le dice: «Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a quien has provocado. Él me ayudará a vencerte, y hoy todos serán testigos que hay Dios en Israel». Todas las batallas de esta etapa las peleó para que el nombre de Jehová no fuera burlado, y que todos vieran que en Israel habitaba el todopoderoso y único Dios vivo y verdadero. Algo a destacar es que David no era cualquier guerrero, era un guerrero prudente. Primero de Samuel capítulo 18 versículo 15 dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. En situaciones favorables y hostiles, con sus amigos y sus enemigos, David era prudente, y eso lo hizo que se ganara el aprecio y favor de Dios y de mucha gente. Quizá el más destacado sería Jonatán, el hijo de Saúl, quien se volvió su mejor amigo y lo apoyó en la etapa de vida más difícil que David tendría que experimentar. Y esta es la etapa número 3, la persecución. Tras matar a Goliat, David se hizo un guerrero muy exitoso y comenzó a ganar fama en Israel. Pero tristemente tú y yo sabemos que la fama de unos provocará la envidia de otros, y eso le sucedió a David. El rey Saúl envejecía y perdía popularidad entre el pueblo. Dios se había apartado de él a causa de su desobediencia y empezó a sentirse celoso porque las personas admiraban más a David que a él. Primero de Samuel capítulo 18 versículos 9 en adelante dice que Saúl dejó de ver con buenos ojos a David, un espíritu malo vino sobre él, y en una ocasión que David estaba tocando el arpa para él, Saúl tiene un ataque de ira y le arroja no una, sino 2 lanzas para matarlo. David las esquiva y desde ese momento Saúl se dedicó a perseguirlo durante varios años con la intención de matarlo. Esta etapa de persecución fue muy importante en la vida de David porque durante ella aprendió muchos principios para fortalecer su fe en Dios. Por ejemplo, él aprendió a confiar y a alabar a Dios en medio de la tribulación. ¿Sabes? Fue durante esta etapa que David escribió muchísimos de los salmos que hoy podemos encontrar en la Biblia. Varios de ellos son hermosos poemas y cantos que combinan palabras de confianza y alabanza a Dios. Uno de ellos, el Salmo 18, que dice lo siguiente: «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca y castillo mío, mi libertador, Dios mío, en Él confiaré. Invocaré a Jehová porque es digno de ser alabado». Es admirable que en el momento más crítico de su vida, David no es controlado por sus emociones, sino por su fe. Él toma unos minutos de su catastrófico día para decirle a Dios: «Te amo. Gracias porque siempre me has ayudado. A tu nombre sea la gloria». Otro principio que aprendió fue a consultar a Dios antes de ir a cualquier batalla. Antes de ir a defender la ciudad de Keila, antes de ir a pelear contra los amalecitas, antes de ir a pelear contra los filisteos, David consulta a Dios. Le pregunta: ¿debo ir a pelear? Y Dios le responde: ve, yo te daré la victoria. David también aprendió a mostrar misericordia, como lo podemos leer en 1 de Samuel capítulos 24 y 26. A pesar de que Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su rey, porque era el ungido de Dios. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl.
Sus compañeros lo animaban a hacerlo, pero David decidió mostrar misericordia y confiar en la justicia de Dios antes que la suya. Conclusión: David estaba destinado a ser el rey sacerdote de Israel que establecería el linaje para Jesús. El proceso para prepararlo fue hacerlo un pastor, un guerrero y un perseguido. Y en cada etapa Dios estuvo con él y David con Dios. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, pero para cumplirlo debemos pasar por un proceso de formación para adquirir su carácter y no tener deficiencias a medida que vayamos avanzando por las diferentes etapas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Estarías dispuesto a pasar por un proceso como el de David? ¿Ser pastor de algún rebaño? ¿Ser un guerrero que peleará por Dios y por su pueblo? ¿Ser perseguido y hostigado a causa de tu fe y obediencia a Dios? Pídele hoy a Dios que te revele a través de su palabra el propósito de tu vida. Confía que Él estará contigo durante el camino y recuerda que el propósito de cada etapa de tu proceso es que el carácter de Cristo resplandezca en ti.